Este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores K-School, Flat 101, SideSpect y Visual Website Optimizer. Gracias por su apoyo a la comunidad CRO y CXO. Mi nombre es Ricardo Tallar y estás escuchando CRO Café en Español, el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Un nuevo episodio de CRO Café en Español y hoy tenemos con nosotros a María Pedrosa. María Pedrosa es UX Researcher y Product Designer en Flat 101. Y una parte muy importante de su trabajo, casi diría que la más importante, es comprender y conocer las motivaciones de un usuario a la hora de hacer algo con un producto o con un servicio digital. Ya sabéis que los datos nos dicen muchas cosas y son importantes, son imprescindibles, son muy necesarios en una labor de optimización, pero en muchas ocasiones el contexto es más importante incluso. Y ahí es donde trabaja María, conociendo el contexto. Y con ella vamos a hablar de una de las técnicas más habituales de investigación cualitativa, que son las encuestas. Y en concreto las encuestas online. Porque hoy día, gracias a las aplicaciones que hay en el mercado, algunas tan sencillas como Google Forms y otras mucho más profesionales, podemos recoger opinión, podemos recoger experiencias de clientes que han empleado nuestros productos y nuestros servicios. A partir de ahí aprender, ponerlo en contexto con los datos de los que disponemos y a partir de ahí mejorar. Y de esto vamos a hablar con María en este episodio. Así que sírvete tu bebida favorita, ponte cómodo en tu mejor butaca, disfruta de una buena vista o cierra los ojos mientras escuchas este fantástico episodio. Vamos a por ello. Hoy tenemos con nosotros en CRO Café en Español a María Pedrosa. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas, Ricardo, muy bien. Encantada de pasarme por aquí. Bueno, y a tope de ilusión y de ganas y de todo, ¿no? A tope. Siempre. Vamos a muerte, a cuchillo con todo. Bueno, pues como yo tengo el privilegio de trabajar contigo, aquí vamos a empezar como empezamos siempre, que es cuéntanos qué has estudiado, quién eres, dónde estás ahora, en qué consiste tu trabajo, para que todas las personas que nos escuchan que no te conozcan pues sepan un poquito de ti. Una chiqui biografía. Pues estudié Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, que es un nombre bastante largo al final para Ingeniería de Diseño, como se conoce básicamente en la Universidad de Zaragoza. Y después de eso, realmente por curiosidad, me empezaba a interesar mucho el mundo digital. Habíamos tenido una asignatura de algo que era UX, no sabíamos muy bien qué era, y ahí buscando acabé encontrando Flat y entré en Flat 101, aprendiendo poco a poco y al final especializándome en lo que hago ahora, que es UX Research. Y esa parte, esto que cuentas de la carrera me llama la atención porque es una historia bastante común, ¿no? O sea, me parece, porque claro, tú has estudiado o has terminado la carrera hace muy poquitos años, muy poquitos años. Entonces me llama la atención que todavía hoy no haya un tratamiento, que a lo mejor me equivoco, pero que no haya un tratamiento, digamos, de disciplinas digitales, porque es como muy obvio, ¿no?, que debería haberlo. En tu caso, en tu carrera también fue así, o sea, no había nada. Esta de UX que hablas, al final entiendo que sería una cosa así un poco genérica, pero no había nada específico enfocado al mundo digital, o sí lo había. Es un poco curioso porque realmente cuando lo piensas no hay ningún tipo de estudio o formación reglada en lo que venimos entendiendo como un grado universitario que se centre en esto, y es curioso porque laboralmente cada vez se demandan más perfiles de este tipo y bueno, es una rama muy importante. En la carrera sí que
se van viendo diferencias. Antes solo se hablaba de diseño de producto y era diseño de producto a secas. Luego ya salió el apellido de diseño de producto digital y luego ya pues se ha llegado a diseño de servicios digitales, y al final nos estamos metiendo a la hora de hablar de diseñar productos incluso en cuestiones muy avanzadas de realidad virtual y similares. Pero sí que empezamos a ver en la carrera ya lo que es todas las ramas de UI, de UX más de forma individual, pero bueno, al final es una parte muy pequeñita dentro de todo lo que es una carrera de diseño de producto. ¿Y qué es lo que te llamó la atención de la investigación con usuarios? Porque dijiste, oye, esto me parece algo donde vale la pena meter mucho tiempo. A mí me parece un tema apasionante, ¿no? Pero quiero saber un poco qué es lo que a ti un poco te hizo clic, en plan, oye, aquí hay que meter horas. Partes un poco diferentes. Lo primero, inherente a mí, que soy muy curiosa, hablo mucho y siempre me gusta mucho la gente. Al final eso te hace querer saber más de todo el mundo y te das cuenta de que la investigación de usuarios aplicada a negocio pues es un poco seguir trabajando en la parte buena de conocer gente y entender cómo pensamos, cómo compramos, cómo tomamos decisiones. Y una anécdota muy graciosa, que es un poco lo que me hizo clic, es en la universidad precisamente, donde tratábamos todos estos temas de UX, hablábamos de arquitectura de la información y nos pusieron el ejemplo de una biblioteca. Que nosotros sentamos en una biblioteca de libros y entendemos las diferentes secciones, pues aquí tenemos las novelas, poesía, ensayo, y nos hicieron una analogía con cómo se veía eso dentro de una página web, dentro de un producto digital. Y me empecé a preguntar, bueno, ¿y cómo quiero yo que esté organizada las cosas en una web? Y empecé a darme cuenta de que eso se podía hacer, eso se podía diseñar, había alguien detrás pensando en esas cosas y entendiendo o intentando entender cómo todos pensamos y queremos comprar y buscar. Y ese tipo de cosas me empezaron a abrir un poco la mente y decir, por aquí hay un hilo muy chulo del que tirar. La parte cualitativa, o sea, entender las motivaciones de los usuarios, comprender por qué hacemos las cosas, bueno, es fundamental, ¿no? En temas de conversión, en temas de CRO, al final nosotros trabajamos para optimizar un producto o un servicio digital, y eso es imposible de hacer si no entiendes cuáles son las motivaciones o por qué alguien utiliza algo de la forma en la que lo utiliza, de la forma en la que lo utiliza. Dentro de todo el campo de la investigación con usuarios del UX Research, en lo que tú has podido hacer o en lo que tú has podido probar, ¿cuáles son las técnicas que te han dado una información más valiosa acerca del comportamiento de los usuarios que has analizado? Al final, cuando hablamos de investigación cualitativa, siempre salen las mismas técnicas estrella. Siempre hablamos de test de usabilidad, test de usuarios, también son muy valiosas las entrevistas, también todo el tema de las encuestas, porque mezcla diferentes tipos de investigación. Y luego tendríamos otro grupo que ya es un poco más alejado de lo digital, que son todas las técnicas inmersivas, pues, de exploración de campo. Al final un poco son los 4 grupos que son estrellas a día de hoy, que nos permiten conseguir mejor información. Bueno, yo soy muy fan de la exploración de campo, ¿eh? O sea, yo estudié Research hace ya muchos años en la Universidad de Murcia y luego estudié más adelante, hace poquitos años, con Nielsen Norman, pero siempre he sido muy fan de la investigación de campo, que al final es etnografía, ¿no? Es observación, o sea, es observar patrones de comportamiento. Y soy súper fan de los supermercados, de cómo las personas nos desenvolvemos y nos manejamos en los supermercados, porque te da bastante información, por ejemplo, de ubicación de producto, de lo que nos llama la atención, además acerca de cómo se destacan entornos en los que hay una oferta muy grande y ves cómo de repente la gente pues se fija en un determinado producto porque está colocado de una determinada manera. Es una cosa bastante rica, y el problema que siempre hemos tenido en digital es que eso también sucede, pero no lo percibes como una realidad tan tangible, ¿no? O sea, claro, tú no te puedes colocar en una web a observar cómo la gente navega, tienes datos cuantitativos, pero no tienes ese contexto. Me gustaría que nos centráramos mucho en las encuestas, porque las encuestas online
son algo que parece muy fácil de hacer. O sea, muchas herramientas las integran, Hotjar, SurveyMonkey, Google Forms. O sea, parece relativamente, o sea, es muy sencillo, técnicamente parece muy sencillo hacer una encuesta, pero esto tiene su chicha, ¿no? Y yo he visto mucho del trabajo que has hecho tanto tú como tus compañeros en la parte de encuestas y se pueden sacar unos conocimientos enormes acerca de cómo utilizamos algo. ¿Para qué es idóneo utilizar una encuesta y cuál es la mejor forma de plantearla? La primera parte, aunque suene básica, es saber qué preguntas quieres hacerte. Es realmente echar un paso atrás y preguntarte a ti mismo o al equipo de trabajo qué queremos buscar o qué tipo de información queremos obtener con esta encuesta. Y ya una vez tenemos eso muy claro, podemos empezar a ordenar diferentes bloques, diferentes áreas. Por ejemplo, si nos centramos dentro del comercio electrónico y queremos encontrar patrones de consumo, tenemos ahí dentro muchísimas áreas y subsecciones que tenemos que ir desgranando poco a poco hasta que llegamos a las preguntas adecuadas con la que nosotros vamos a obtener la información adecuada y también que el participante va a entender y va a saber responder. Entonces, al final, también hay que tener en cuenta que las encuestas no pueden abarcarlo todo, tienen que tener un foco y la clave segmentando preguntas nos lleva al final a que el participante, que es el que la va a rellenar, o los participantes, que con las encuestas buscamos un poquito más de volumen que con otras técnicas, puedan empatizar y lo entiendan. Realmente las encuestas es un poco la magia que tienen, que se puede llegar a obtener muchos tipos de datos en función de cómo se diseñe. Digamos, es un lienzo en blanco perfecto y en función del diseño de la investigación los resultados pueden ser muy diferentes. Vamos a hacer un poco, si te parece bien, un guión así como con un papel en blanco, para que cuando alguien nos escuche diga, bueno, ¿en qué momento debería de preocuparme yo, por ejemplo, de intentar hacer una encuesta con cierto nivel de calidad? Yo soy un e-commerce o yo soy un negocio digital que por los datos que tengo de Analytics, de Adobe Analytics, de la herramienta cuantitativa que sea, yo sé que las cosas están funcionando relativamente bien. Es decir, tengo tráfico, tengo transacciones, pero por ejemplo un problema muy habitual, tengo muchas visitas a productos que luego no se convierten en ventas. Entonces al final los datos cuantitativos siempre te muestran esto, pero lo que no te dicen es por qué. O sea, por qué alguien visita tanto tus productos, invierte tiempo, hace scroll, consume los contenidos, pero no se acaba de decidir a hacer un clic en un añadir a carrito o en un wishlist. ¿Cuáles serían buenas preguntas, por ejemplo, para un caso como este, que nos darían información muy rica y muy valiosa para poder optimizar? Aquí generalmente cada propio e-commerce va a tener sus hipótesis al final, dependiendo del diseño de la página. Y aquí es la cuestión, ¿no? La encuesta es el momento en el que preguntarle al usuario por qué. Tenemos diferentes tipos de preguntas. En este caso es muy valioso a nivel cualitativo las preguntas abiertas, en las que podemos recopilar información de cualquier tipo, analizando al final una opinión en crudo de los usuarios. Dejamos este tipo de campo para comentarios y podemos luego hacer un análisis grupal que nos puede dar mucha información. También al final, según qué tipo de comercio electrónico tengamos y según el tipo de productos, hay factores clave por los que siempre se puede preguntar. Suele haber temas de competitividad de precio, algún tipo de información técnica del producto que no se está encontrando bien, valoraciones dentro de una propia página de producto, en muchas ocasiones cómo interactuamos con las fotografías, con las imágenes. En pruebas dentro de Flat hemos visto anécdotas muy curiosas en las que información muy valiosa que el usuario necesitaba para decidirse y terminar comprando ya estaba en esta página de producto, pero el usuario simplemente no la estaba viendo o no la estaba entendiendo como queremos que la entienda. Pues en estos puntos, en estas hipótesis de investigaciones donde la encuesta ya, digamos, nos aclara la respuesta a este tipo de dudas. Bueno, y además de esta manera también basas tus acciones no en datos, pero desde luego tampoco en opiniones tuyas, ¿no? Que muchas veces el problema que hay cuando tú trabajas sobre tu propio producto
es que a ti todo te parece estupendo y te parece que todo está muy claro, ¿no? Otra cosa es cómo lo ven los demás. Y generalmente el cómo lo ven los demás pues te da mucha información acerca de qué podrías tocar para que funcionara mejor. Has dicho esto de las anécdotas, que es de lo que has visto a lo largo de todo el tiempo que llevas trabajando con encuestas y con investigación. ¿Qué cosas que nos puedas contar te han llamado más la atención? Has dicho, joder, me parece increíble que, por ejemplo, esto que estaba puesto en una página de producto, como este ejemplo que nos has visto, pues la gente no lo entendía, y esto nos pasó con todos los usuarios que hicieron el test o con todos los usuarios que hicieron esta encuesta. ¿Qué es de lo que has visto, que es así lo más reciente que te venga a la cabeza, que digas, madre mía, ¿cómo es posible que nos esté pasando esto y no nos hayamos dado cuenta, o que te haya llamado la atención por la razón que sea? Un ejemplo así muy grande y llamativo son todos los temas de al final de compras del Black Friday, y estamos viendo un cambio en la evolución de cómo estamos comprando, que podemos hablar de chascarrillo en un bar, pero ver los resultados ya en las encuestas está siendo muy curioso, porque al final te ayuda a desmentir también muchas cosas, que muchas veces lo que has dicho sobre nuestros propios productos o sobre nuestro propio sector, uno tiene mucha opinión, pero la encuesta te baja a tierra. También hemos visto en el estudio e-commerce de Flat 101 de este año, una de unos resultados así muy llamativos de la encuesta, nos ha servido para desmentir el mito que dice que al final si se compra más desde el móvil, si se compra más desde el ordenador, que muchas compras en el móvil terminan en el ordenador y viceversa. Bueno, al final los datos aquí en este caso, cuando vamos a una encuesta y cuando llegamos a los datos reales, vemos que aún así la mayoría de compras siguen siendo centralizadas en el móvil. Entonces esta excusa de no diseñar tanto mobile first porque ya irá el usuario a comprar al ordenador empieza a cambiar un poco. Y bueno, paradigmas de este sentido que podemos ver en las encuestas para cada situación cambia mucho también. Un caso muy interesante fue dentro del momento COVID, que hicimos unos estudios bastante en profundidad sobre no solo cómo estábamos cambiando a nivel de compra, a nivel de hábitos, sino también cómo nos estábamos sintiendo a nivel humano, a nivel emocional. Ahí fue muy, muy, muy interesante ver cómo ese impacto emocional de estar encerrados tantos meses impacta en que compremos más unos sectores o en que compremos menos en los otros. Al final también el poder de las encuestas, relacionar datos, quedarte con que si tienes una gráfica dicotómica de 50-50 con un sí o un no más arriba, esto es porque seguro que hay algún dato más abajo en la encuesta que te lo está explicando. Ahí es donde está un poco la chicha de las encuestas. No te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, tu mejor opción es contar con Flat 101. En Flat 101 somos especialistas en el diseño, desarrollo y optimización de servicios y productos digitales, y podemos darte soporte en todas las áreas técnicas que intervienen en la conversión. Más de 15 años de experiencia profesional en más de 500 proyectos de conversión para multinacionales y startups a tu servicio, con el mejor equipo de profesionales CRO que vas a encontrar. El resultado nos importa, y el cómo conseguirlo también. En Flat 101 estamos listos para ayudarte. Claro, a mí el problema que siempre tengo con las encuestas como usuario cuando las hago es que muchas veces las preguntas llevan cierto sesgo. O sea, están, digamos, precocinadas, ¿no? O sea, están como orientadas a que digas sí o no. ¿Cómo se diseña una encuesta para que esto no suceda? ¿O cuáles son los pasos para diseñar una encuesta? Que lo hemos dejado antes un poco a medias. ¿Tú empleáis el Lean Survey Canvas, alguna otra metodología de construcción de encuestas? O sea, es decir, mira, yo ya sé que necesito saber por qué un usuario no compra un producto, siendo que tiene muchas visitas, que tiene mucho tráfico, que tiene muchas cosas.
A partir de aquí, ¿cómo se diseña la encuesta o qué tipo de metodología utilizas? El Lean Survey Canvas, te voy a decir que sí que lo utilizamos y que no lo utilizamos al mismo tiempo. Es una respuesta un poco tramposa. Bueno, es el canvas de Schrödinger. A veces puede que sí, puede que no. O sea, puede que sí, puede que no. El canvas de Schrödinger. Sí que lo utilizamos en el sentido en el que es una manera muy potente de visualizar el propio flujo que tiene una encuesta y sobre todo para familiarizarte en un primer momento. Para diseñarlas es muy útil porque te ayuda a estructurar un poco la forma que tienes de pensar. Entonces, en esa parte, punto positivo. En ocasiones no se utilizan porque no se puede secuencializar tanto como se hace, o digamos ya te sale de forma innata utilizar un Canvas cuando lo has utilizado muchas veces, porque al final no es nada más que una plantilla o un buen mapa visual. Entonces, es una buena herramienta que utilizar en este tema, aunque la parte más importante de las encuestas, dos partes realmente. Una es conseguir los participantes adecuados y la otra es el tema de los sesgos que has comentado, porque si estamos haciendo una encuesta sobre comercio electrónico, por ejemplo, y se la pasamos a gente que no compra en Internet, las respuestas ya no van a sernos útiles o ya no van a sernos tan útiles porque quizá no estamos hablando el mismo idioma que el usuario. Entonces, una parte muy importante en el diseño de las encuestas es lo que se llaman screeners, que son preguntas de filtrado. Al final se le va a difundir la encuesta a un volumen muy grande de participantes, pero solo nos van a interesar las respuestas de unos pocos. Pues estas respuestas de filtrado quizá no nos dan una información muy valiosa, pero sí que nos permiten que lleguen a la encuesta a los usuarios que realmente queremos. Esta es una parte muy importante que a veces se olvida y por eso a veces se ven encuestas con un volumen altísimo de participantes, pero que luego no aportan tanta información, porque hay que buscar realmente el participante de calidad a veces frente al volumen. Y luego también la parte de los sesgos, una sección muy importante a la hora de diseñarlas es ser consciente como investigador de tus propios sesgos personales, de los sesgos que puede tener el propio proyecto y al final de los sesgos del producto digital. Entonces, hablando en plata, no vale hacer una pregunta, ¿te ha gustado esto? ¿Sí o no? Porque vamos a intentar... la gente se va a sentir forzada a decir que sí o a decir que no en muchas ocasiones. Entonces, la parte curiosa de las encuestas es cómo preguntar lo que quieres preguntar sin influir en el usuario o sin darle una respuesta prediseñada. Aquí es donde hay que comerse la cabeza y a veces... diseñando encuestas llegamos a tener preguntas de 3 líneas súper complejas porque le hemos dado 1000 vueltas que luego hay que volver a bajar al idioma cliente. Y también una clave para diseñar encuestas, aunque parezca básica, es empatizar. No podemos olvidarnos que una encuesta tiene que tener una buena apertura, una explicación de para qué sirve. Tenemos que dar una bienvenida a esa gente que está participando de forma altruista en nuestra encuesta. También no se pueden olvidar, y menos con la actualidad de ahora, temas de protección de datos, temas legales, de GDPR, que siempre hay que incluirlos en las primeras partes. Y siguiendo este hilo de empatizar, aunque un usuario ya no continúe la encuesta, se caiga a mitad o simplemente la termine, hay que agradecer la participación y al final hablar el mismo idioma. No es lo mismo diseñar una encuesta para un grupo de personas entre 25 y 30 años que diseñarla para un grupo entre 70 y 80 años, porque vamos a preguntar las cosas de diferente manera y vamos a dar otro tipo de lenguaje. Esto al final, aunque suene todo muy, muy ambiguo, es la magia del cualitativo y es en lo que hay que realmente invertir horas al hacer encuestas y otro tipo de estudios así. Aquí hay un riesgo, ¿no? Porque al final, misma encuesta o mismas preguntas enfocadas de forma diferente pueden dar resultados totalmente distintos. Totalmente, sí. Por eso, al mismo tiempo, eso es una ventaja y una desventaja, porque una misma encuesta la podemos utilizar en el tiempo, podemos iterar los resultados sobre esa encuesta y ver cómo evolucionan los resultados.
como si midiéramos un KPI en analítica. Por ejemplo, las encuestas sobre el estado emocional del COVID las hicimos justo al principio de la pandemia, a mitad del confinamiento y al final del confinamiento. Y ahí puedes ver cómo unas mismas preguntas tienen resultados totalmente diferentes por el contexto, que es lo importante y lo que se está analizando. Hay una parte que a mí me parece crítica y además muy difícil para muchas personas que se inician en esto, que es el reclutamiento, ¿no? El conseguir usuarios para participar en la encuesta. Por un lado, por una cuestión de volumen. O sea, evidentemente es muy divertido, ¿no? Por ejemplo, cuando ves en los típicos anuncios de la tele, esto lo recomiendan 9 de cada 10. Ponga usted aquí la profesión que quiera y te fijas en la letra pequeñita abajo y te pone que esto se le ha preguntado a 43 profesionales. Que dices, hombre, pues 43 profesionales igual no son representativos de un sector entero, ¿no? Con miles de profesionales de lo que sea, ¿no? Dentistas, electricistas, lo que sea. Hay dos temas. Uno es el volumen y otra es la cualificación. O sea, lo que has dicho tú antes. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, una investigación que hicimos hace unos años para un banco en el que determinados productos del banco no podías hacer esas encuestas o ese cualitativo con todos los usuarios porque su nivel de complejidad hacía que fueran necesarios usuarios que tenían cierto nivel de conocimientos financieros. Entonces, como bien has dicho tú, había unas preguntas filtro pues para filtrar usuarios que eran válidos. ¿Cómo podemos conseguir usuarios para hacer una encuesta? O sea, yo soy un pequeño e-commerce o soy una pyme. Evidentemente un sitio grande que tenga recursos siempre va a poder tirar o de panelistas o va a tener muchos recursos. Pero alguien que quiere empezar o que tiene un tamaño mediano, ¿cómo podemos conseguir usuarios para nuestras encuestas? Depende mucho del contexto de cada uno, pero al final las redes sociales son un buen aliado en este tema. Aunque seamos una pyme pequeña o un comercio que no tenga tanto volumen, ya no tienen que ser las redes del propio comercio, sino las personales, tanto como investigador, directivo, cualquier otro tipo de rol. El mítico Friends and Family, compartiendo por redes sociales, aunque tengamos poco volumen de seguidores o poco nivel de engagement, si perdemos un poco de tiempo en crear una buena invitación a la encuesta y en potenciar un poquito el factor viralizador, desde lo más básico hasta una difusión por WhatsApp, hasta alguna estrategia de pago de anuncio promocional en redes sociales, por importes pequeños podemos llegar a volúmenes muy grandes. En este caso, plataformas como Facebook, plataformas como Instagram nos pueden ayudar a difundir este tipo de información, o bueno, mismamente LinkedIn. Nosotros en Flat 101 es una plataforma que utilizamos mucho cuando especialmente queremos llegar a un público más especializado como el que nos sigue en redes sociales. Siempre es una parte considerable del volumen de respuestas que conseguimos. Y al final, que no se nos olvide la importancia del factor humano. Invitemos a la gente, Friends and Family y redes sociales son los puntos clave que todos podemos tener al alcance de la mano, y por casi 0 euros o muy poquita inversión podemos llegar a unos volúmenes estadísticos con los que ya podamos trabajar en un análisis. En cuanto a herramientas, tú, de todo lo que has utilizado, aparte de que haya muchas en el mercado que a lo mejor no has utilizado pero conoces, ¿cuáles son para ti las más adecuadas para empezar, las más profesionales? ¿Cómo está el universo de herramientas en esto? ¿Con qué sueles trabajar o cuáles son tus recomendaciones desde el punto de vista de las herramientas que utilizamos para la realización de encuestas? La más cómoda y accesible para todo el mundo, sea cual sea nuestro tamaño e importancia, acaba siendo Google Forms, porque es una plataforma gratuita que tiene un acceso libre. Solamente hace falta una cuenta de Google. A día de hoy casi todos tenemos, y permite unas opciones bastante potentes a la hora de diseñar las preguntas y luego el análisis y la generación de las gráficas. Luego ya si nos movemos a planes un poco más profesionales, destacan a día de hoy tanto Typeform
como SurveyMonkey. Son un poco los dos softwares más punteros porque permiten ya capas de personalización visual, capas de análisis un poco más complejos, e incluso SurveyMonkey a día de hoy está incluyendo la generación de dashboards con los resultados de las encuestas. Entonces, aunque haya muchas plataformas, a nivel profesional estas dos son las que están un poco incluyendo funcionalidades nuevas que no podemos tener en otras. Alguien que nunca ha trabajado el dato cualitativo, una empresa, un negocio digital, de cualquier tipo, que solo se ha enfocado en analytics y en su propio conocimiento, ¿qué le dirías para que se decida a meterse en el mundo del cualitativo? Yo creo, esto es una opinión personal mía, ¿no? A ver cómo lo ves tú, pero yo creo que muchas empresas no quieren meterse en el mundo cualitativo por dos razones. La primera, porque implica pensar mucho, lo que has dicho tú. O sea, al final tienes que tener muy claro qué quieres preguntar, para qué lo quieres preguntar, qué vas a conseguir con esa información. Y luego tienen la idea, errónea bajo mi punto de vista, de que esto cuesta mucho dinero. O sea, que al final hacer un estudio cualitativo pues me va a costar un pastón, ¿no? O sea, y me va a costar tiempo, eso sí o sí, pero que además me va a costar mucho dinero. ¿Qué les podemos decir o qué les podemos contar a las empresas que todavía no han dado el paso? Y da igual el tamaño que tengan, porque al final en el momento en que eres una empresa y tienes clientes, el dato cualitativo te va a interesar, porque es la percepción que cualquier persona tiene de tu negocio o de tu realidad. ¿Qué les podemos decir de, oye, mira, por favor, moléstate en investigar un poco, me da igual que tengas una frutería de barrio o una multinacional de automoción, porque es que te interesa conocer a tus propios clientes? ¿Cuáles serían para ti los grandes argumentos para decirle a alguien, moléstate en hacer un par de investigaciones de tus propios usuarios? Al igual que antes, en el negocio más tradicional contábamos con el cara a cara, y en la frutería le podías decir, Puri, ¿qué tal están mis frutas? O como soy caro, eso era muy fácil en el cara a cara. Puede ser igual de fácil hacerlo de forma online. Una encuesta, en este caso, que es de lo que estamos hablando, aunque sea corta y no esté perfectamente diseñada, es más útil que no hacer ninguna encuesta, porque cualquier feedback va a ser mejor que no tener ninguno. ¿Qué hay que hacer para empezar en este mundo? Sentirse Sherlock Holmes, o sea, ponerse un gorro, coger una lupa y crear este tipo de habitaciones llenas de post-its con líneas rojas buscando patrones. Hay que volverse absolutamente loco y preguntarle a la gente, porque al final, si no tenemos una opinión de nuestro usuario, de nuestro consumidor, de lo que estamos haciendo, nos perdemos una capa muy importante de cómo mejorar, porque el feedback cuantitativo y todos los temas de analítica, de Big Data, son muy importantes para tomar decisiones, pero no nos tenemos que olvidar de tanto la opinión positiva como la opinión negativa. También a veces creo que cuando hablamos de feedback o de investigación cualitativa, tenemos una idea de que solo vamos a obtener cosas negativas, de que solo son puntos de mejora o opiniones de crítica, pero muchísimas veces también el feedback cualitativo es positivo. También los clientes comentan qué estás haciendo bien, cómo puedes mejorar y qué líneas también seguir potenciando dentro de tu negocio o de tu manera de hacer las cosas. Y eso al final es muy importante, y no se nos tiene que olvidar que no solamente tenemos con la parte cualitativa que coger la crítica o el feedback más negativo, sino que también recopilar por el buen camino que estamos yendo y seguir por ahí. Yo tengo una teoría. Bueno, una teoría de estas teorías que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos un presidente del gobierno, un alcalde, un seleccionador de fútbol dentro, ¿no? Yo creo que, no sé qué pensabas tú, pero a mí me da la sensación de que muchas empresas o muchos profesionales no hacen encuestas porque tienen miedo a escuchar las respuestas. Sí, yo con mi parte de Sherlock Holmes interna también es algo que se ve muchas veces. Escuchar o prever la crítica puede ser duro, pero al final, también pensando en metodologías ágiles, es mejor detectar
un fallo a tiempo cuando corregirlo todavía no es tan caro, a cuando ya llevamos 10 años viviendo con el mismo fallo y no podemos volver atrás. Entonces, aunque pueda dar miedo buscar la opinión negativa es un motor para seguir actualizándonos y al final darle al cliente la experiencia que se merece o que espera de nosotros. Yo es que creo que también es un tema mucho de mentalidad. O sea, yo creo que nosotros estamos habituados a trabajar en un entorno en el que es habitual recibir opinión y recibir feedback y lo utilizas como un motor de cambio, como una palanca de mejora, pero hay sectores, hay personas, hay profesionales que esto lo viven de otra manera muy diferente. Y ahí hay un reto en atreverte a preguntar. O sea, mucha gente no pregunta porque no quiere saber la respuesta. porque dice, a ver si me va a decir algo malo. Entonces, claro, como a ver si me va a decir algo malo, pues cojo y no pregunto, ¿no? Lo que yo también creo es que es verdad que puede haber respuestas duras, pero es lo que has dicho tú, a veces también recoges feedback muy interesante. O sea, nosotros mismos en FLA 101 hacemos una encuesta a nuestros propios clientes y aunque sabes que es la oportunidad que muchos de ellos tienen para decirte lo que piensan de tu servicio y de ti como profesional, te aseguro que el 99% del feedback que recibes es maravilloso. Y esto es algo muy positivo porque el feedback maravilloso te confirma con quién estás trabajando bien y cuáles son las líneas que debes mantener, y el feedback no tan maravilloso te enseña dónde tienes un punto de mejora. Porque si te miras el ombligo permanentemente, pues siempre vas a ser la más guapa, la más lista, la más alta y la más bonita de la clase, ¿no? Entonces viene bien. Yo creo que es un problema de exposición, que a la gente en general nos da miedo exponernos porque nos hace sentirnos vulnerables y en ocasiones pues te puedes frustrar, pero hay que tomarlo siempre como una palanca de mejora. Mira qué filosofada me he pegado aquí, de un par de minutos, más chula. No sé si estás de acuerdo tú con esto, ¿no? Es una filosofada, pero es muy importante. Al final, el que te digan cómo mejorar puede ser complicado, pero bueno, es un primer paso para avanzar. Y también hay que tener en cuenta que hay que perderle el miedo a la opinión del cliente, porque generalmente es una opinión. Tampoco tiene que ser una verdad a ciencia cierta lo que esté diciendo un cliente, porque puede haber una persona que haya tenido una mala experiencia en concreto por un contexto muy particular, se haya levantado ese día con el pie izquierdo, estuviera lloviendo muchísimo y tu tienda le haya parecido lo peor del universo, pero eso tampoco es una verdad universal. Entonces, bueno, también la parte cualitativa sigue siendo una opinión, luego hay que contrastarla con el mundo real. Y esa parte también es interesante. Ahora es el momento de una pequeña promo. SideSpect te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing A/B, la personalización y la recomendación para tus usuarios. SideSpect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de SideSpect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sidespect.com. Bueno, y aunque sea una opinión, cuando tú ya tienes no una ni dos, sino 90, 100 o 200 o 15.000 opiniones, pues si hay una tendencia manifiesta en esas opiniones, pues igual deberías de escucharla, porque aunque no te guste lo que te digan, quizás es la percepción que los demás tienen de ti, aunque tú no te consideres de esa forma. Por ir concluyendo, ¿tú hacia dónde crees que va la parte de cualitativo en el mundo digital en el que nos movemos? ¿Es algo que todavía queda mucho recorrido? ¿Es algo que todavía está poco implantado? ¿Es algo en lo que todavía tenemos mucho margen de mejora y que se debería hacer más y mejor? ¿O estamos bien como estamos?
queda recorrido, aunque ya vamos por un buen camino. Queda recorrido en el sentido quizá un poco filosófico, te diría, más que técnico. Técnicamente tenemos a nuestra disposición equipos y personal muy cualificado para estar en esta sección, solo que por temas como los que hemos hablado de no querer escuchar a veces al cliente, perdemos el foco, perdemos oportunidades y al final queda camino con el cualitativo porque desde la parte más cuantitativa ver un buen número, ver una buena métrica, a todo el mundo le gusta. Al final, si comparas un 3,2 y un 3,3 ves muy fácil si estás mejorando o si estás empeorando y esa parte a nivel, digamos, más de negocio acaba siendo jugosa porque muchas veces desde el punto de vista de trabajar en investigación nos preguntan ¿y cómo puedo medir esto? Bueno, al final la parte cualitativa se mide, pero no de la manera en la que estamos acostumbrados en otras disciplinas. Entonces es un doble reto, es un reto por parte de los investigadores y por parte del sector en acercarnos a lo que se va a entender. Si hace falta una métrica tendremos que hablar el mismo idioma. Y también es un reto por parte de los clientes o de la gente que reciba esta información cualitativa, de entender que a veces hay que buscar un poquito más allá de ese número o de esa cifra, que también hay valor de negocio no en una opinión, pero lo que has dicho, en 15.000 opiniones. Entonces en ese camino sí que nos queda por recorrer a nivel filosófico de las propias organizaciones, ver el valor también en entender al usuario y al final esto ya también es una filosofada, pero la parte digital estamos día a día compitiendo con el Big Data y con volúmenes de información de compraventa de datos que son enormes y que a niveles muy altos de información llegará un momento en el que una inteligencia artificial sepa más que nosotros, pero a nivel cualitativo una inteligencia artificial nunca te va a saber hacer una entrevista en condiciones. Entonces ahí también es donde tenemos el valor humano y esta empatía en el negocio y en la toma de decisiones que no se nos puede olvidar. Pues me queda clarinete, totalmente. Desde luego el cualitativo, vamos, yo afirmo sin lugar a dudas que tiene un valor de negocio muy alto, a veces muy superior al cuantitativo. A veces los datos, el problema que tienen es que establecen una tiranía, la tiranía del dato. O sea, hago esto porque el dato me dice esto y muchas veces nos olvidamos del contexto y el contexto suele ser mucho más relevante que el dato en sí. Y ahí es donde el cualitativo tiene una parte muy importante que decir. Oye, por concluir, me gustaría pedirte un par de cosas. La primera es que nos cuentes una experiencia vital que tú consideres que todo el mundo debería vivir para ser mejor, ¿vale? Como profesional, como persona, como ente o lo que tú quieras, ¿no? Hay gente que ha contado aquí unas cosas loquísimas y otras cosas muy normales, ¿no? Y hay un invitado que, por ejemplo, contó que una experiencia que él le recomendaba a todo el mundo era arruinarse. O sea, el hecho de no tener un clavo hacía que todo lo relativizaras mucho, ¿no? Y luego recursos profesionales, ¿no? ¿Qué cosas, qué lecturas, qué podcast o qué cosas te han enseñado a ti a ser mejor profesional en este campo? Esas dos patatas calientes te pongo encima de la mesa. La de la experiencia vital es complicada. Yo de momento no me quiero arruinar, pero entiendo que pueda tener un valor espiritual muy fuerte. No queremos ruinar ni miserias, por favor. Si vienen, no pues queremos. Que vengan, pero no las queremos. Yo soy bastante hippie y bastante punky al mismo tiempo, aunque a veces suene incoherente. Entonces, lo más básico es experiencias profundas de meditación viajando solo. Creo que es algo que la gente generalmente no hace porque tenemos miedo en la sociedad a estar solos, pero creo que es un momento en el que descubres cosas nuevas de ti y descubres cosas nuevas del mundo que no te habías planteado.
No hace falta irse una semana a Kuala Lumpur a hacer algo raro. Te puedes ir 2 días a Burgos y estar perfectamente, pero hacer algún viaje solo creo que nos enseña mucho de muchas cosas. Eso está al alcance de todo el mundo y un poco más fácil que arruinarse. Hombre, si es a Burgos, sí. Kuala Lumpur lo veo claro, lo veo un poco yo más no complicado. me he ido sola a Kuala Lumpur, pero a Burgos tampoco, pero no me importaría. No me importaría. Y luego herramientas profesionales. Aunque suene muy moñas, mis compañeros y la gente. Porque yo he aprendido mucho más hablando no solo con profesionales de mi propia área, sino de otras áreas diversas, hablando con ellos, preguntándoles cosas, porque de esas personas es de las que yo he sacado los recursos, que luego he leído pues determinado post en Medium, determinado blog, y luego también creo que son muy enriquecedoras las experiencias grupales. Con esto me refiero a nivel cualitativo, a nivel de diseño de servicios y de experiencia de usuario, a todo lo que son jams, a todo lo que son retos de diseño, fines de semana colectivos, todo este tipo de formaciones y retos express te acaban enseñando mucho también para ponerte las pilas. Y luego libros, te diría que miles de millones, aunque soy malísima con los nombres y no recuerdo ninguno a nivel cualitativo que me haya cambiado la vida, aparte de, no es broma, Sherlock Holmes. O sea, Sherlock Holmes es muy interesante para que te interese fijarte en las cuestiones. Que esa persona guiña con un ojo y se le levanta la otra ceja, bueno, eso tiene algún sentido. Eso es muy importante. Bueno, ya sabes lo que decía, no recuerdo, creo que era Baudelaire, el diablo está en los detalles y Dios también. Efectivamente. Entonces, al final los detalles acaban significando mucho. Pues un placer, María. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Espero que hayas estado medianamente a gusto. A gustísimo. Más a gusto que una cesta de gaticos al lado de un radiador. Ay. Sí, qué imagen, ¿verdad? Sí. Yo tengo mis propias teorías sobre cómo se hacen esas fotos en las que hay mascotas puestas en cestas, pero no las voy a decir, luego te las digo cuando no estemos grabando. Pero bueno, en fin, son truculentas. Oye, un placer tenerte, espero que podamos volver a contar contigo en futuros episodios para conocer más en detalle cualquier otro tema de investigación cualitativa, y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por dejarme pasarme por aquí a comentar un rato esto y a seguir con Cerreo Café, que ya llevamos unos cuantos episodios y persona fiel a su escucha. Te lo agradezco. Bueno, un abrazo muy fuerte, disfruta un montón de todo lo que está llegando y lo que está por llegar, y a seguir optimizando. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.